Nuestra vida cotidiana está íntimamente ligada a las ciencias. Las actividades que diariamente realizamos tienen relación con el mundo científico. Todo es ciencia, desde el telescopio al microscopio, desde los alimentos a los electrodomésticos, desde la física cuántica al teatro. Uno de los objetivos del Parque de las Ciencias es mostrar cómo la cultura es solo una cosa, en la cual hay distintas ramas, en las que está la ciencia, la técnica, pero también está la poesía, la literatura o el teatro, ¿no? Y no queremos presentar la ciencia y la tecnología aisladas del resto de la realidad. Y ciencia y técnica están en todas partes, están en el transporte, en las comunicaciones, pero también en el teatro, ¿no? Y bueno, es una forma, yo creo que muy amable, de mostrar cómo el mundo del teatro, que es esa magia en la que nos emocionamos, en la que nos transmite mucha información, detrás hay todo un mundo de tecnología que lo hace posible, desde la iluminación, el sonido, hasta toda una serie de mecanismos como poleas, polipastos, palancas, contrapesos, imanes, que hacen esa magia posible, ¿no? Y por primera vez, pues muchas personas podrán meterse detrás del escenario y ver ese mundo oculto que hace posible, junto a la creatividad, la magia de los títeres o del teatro o de la ópera, ¿no? Con la exposición de títeres se rescata un elemento cultural de primer orden, no siempre reconocido. Un recorrido por distintos países nos muestra la capacidad creativa del ser humano reflejada en los títeres. Desde tiempos remotos y en distintos pueblos, el hombre ha encontrado fórmulas similares para transmitir mensajes de todo tipo con figuras en movimiento, con la fusión del arte y la técnica como vehículo cultural. Artesanos, músicos y técnicos abren una ventana al arte de los títeres en general, que permite la difusión de un teatro desconocido e incluso marginal. El títere tenemos que pensar que ha estado presente entre los hombres desde los tiempos inmemoriales, desde la noche de los tiempos, en todas las culturas desde hace muchísimos siglos. Si pensamos, por ejemplo, que consideramos teatro de títeres el teatro de sombra, y que ya desde el mito de la caverna de Platón se puede considerar eso una escena de teatro de sombra, hasta tradiciones como los títeres sobre agua de Vietnam, que es una tradición de mil años, o los títeres en Mali, que son también algo que por lo menos se tienen referencias de ellos desde el siglo XI. Desde entonces los títeres han acompañado al hombre. En el antiguo Egipto, en la Grecia clásica ya se tenían referencias de ellos, en culturas precolombinas también. Entonces, si partimos de eso, los títeres han sido siempre esa forma metafórica, ese alter ego del ser humano de desdoblarse, de representarse y poder un poco contar a través del títere cosas que a través del teatro de actores no se permiten. Guiñoles, polichileras, marionetas, sombras, muñecos de varilla son el resultado de la fusión del arte, la ciencia y la técnica, un producto de la creatividad e ingenio del ser humano. Los títeres nos acompañan en todas las fases de la vida, de la infancia a la vejez, de la antigüedad a nuestros días y de Oriente a Occidente. Un títere es un objeto, una materia, un cuerpo inerte, animado. Al animarlo, al insuflarle ese movimiento, creamos con él la ilusión de que esa materia, de que ese algo inerte está vivo. Por eso es que es muy importante para nosotros que el títere, en un contexto como este, que es el expositivo, el títere no aparezca solamente como una figura que se ve, sino que además de verse, se le dota de movimiento, porque es con el movimiento, con la animación, cuando el títere completa su entidad. La muestra de títeres del Parque de las Ciencias de Granada permite al visitante indagar en la parte oculta del teatro y dar a conocer los sistemas de iluminación, los juegos de poleas, las palancas, los contrapesos y las ilusiones ópticas utilizadas para dar vida a los seres inanimados. Pero más allá del muñeco articulado, se encuentra su ligazón a la antropología. El títere puede tener dos utilidades para la ciencia. Por un lado puede ser un objeto de estudio, debería serlo, puesto que yo creo que hay una gran laguna en lo que es el estudio de la antropología del títere, que aún sigue vivo formas de hacer títeres que se hacían desde hace 3000 años, desde hace 1000 años, permanecen intactos y están a punto de desaparecer. Entonces, desde el punto de vista del estudio antropológico, son un recurso muy por explotar. Y desde el punto de vista divulgativo, el títere es una herramienta, lo ha sido siempre, para divulgar, pues, desde religiones a el poder, a mensajes de todo tipo, pues para divulgar la ciencia es una herramienta muy interesante. Títeres muestra en el Parque de las Ciencias las escenografías completas de obras como
Soñando el carnaval de los animales, el teatrino de Bernat, la caja de juguetes, Pedro y el lobo o el retablo de Maese Pedro. En el primer cuarto del siglo pasado, las vanguardias culturales en toda Europa miraron al títere con otros ojos. Y en España los que hicieron esto fueron Federico García Lorca, Hermenegildo Lani y Manuel de Falla, sobre todo con la gran aportación del retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, que se insertó en pleno centro de la cultura europea, en París, y que hasta nuestros días es una obra fundamental. Por supuesto, toda la obra lorquiana, y el hecho de que a partir de entonces la mirada hacia el títere por parte, sobre todo, del ámbito intelectual, ha sido otra. Pero para abundar en el conocimiento de este mundo complejo, de las marionetas y sus entresijos, la exposición se completa con un taller laboratorio didáctico que desentraña las técnicas utilizadas por el titiritero y muestra los materiales utilizados para la fabricación de sus muñecos. Trabajamos con materiales tradicionales, como puede ser la madera, el cartón, pero también vamos buscando materiales nuevos que nos interesen para la construcción de cada personaje. Por ejemplo, utilizamos mucho material de construcción, de aislantes como el poliestileno, también utilizamos fibra de vidrio, resina, trabajamos con una resina acrílica que es más psicológica, que se utilizaba para hacer maquetas de automoción, y nosotros la rescatamos para utilizarla en el mundo de los títeres, que nos da materiales muy rígidos con material de aislante de construcción. Vamos siempre buscando un poco qué material se aproxima más a lo que queremos que haga ese personaje en acción. En este mundo mágico, la luz contribuye a dar vida a los personajes. Se convierte en una herramienta esencial de fácil aprendizaje. El titiritero es el intermediario de la ilusión, ese ser que domina recursos técnicos y dramáticos y consigue que un ser inanimado cobre vida y participe en todo tipo de historias, de realidad o ficción. Con su pericia capta la atención del espectador, le despierta sentimientos, pasiones y le transmite todo tipo de conocimientos. Su recompensa, la sonrisa cómplice de quien ha aprendido con ellos.